Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros. Esta semana me encuentro junto a la destacada escritora Lina Meruane, que vino a visitarnos especialmente acá al mostrador, y vamos a estar conversando de uno de sus nuevos libros que se llama Avidez y que lo publicó con Página de Espuma, que es una editorial española de cuentos, una editorial muy respetada, muy importante para los cuentistas, y que también llegó a Chile. Lo tenemos, es este de acá. Así que vamos a estar conversando con ella. Lina es una de las voces más importantes de su generación. Tiene varios libros publicados, tanto ensayo, autoficción, otros cuentos también, novela. Así que estamos muy contentos de tenerla acá. Hola Lina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por tenerme. Quería partir preguntándote por el título. Yo sé que esta pregunta te la hacen harto, pero yo vi el libro y lo primero que me llamó la atención es avidez. ¿Por qué esta palabra y cómo se relaciona con los cuentos que están dentro de tu libro? Bueno, avidez, primero que nada, me parece una palabra muy bonita, una palabra también muy que habla de una determinación, porque alguien dijo, este libro se podría llamar Carencia, y dije, no, Carencia no, porque Carencia tiene como una implicación más pasiva, mientras que aquí los personajes son muy determinados en satisfacer, sus avideces. Entonces me parecía que era una palabra potente, una palabra que además empieza con la A, termina con la Z, por lo tanto recorre, como el libro, una serie de avideces que van desde el hambre material al apetito carnal y luego también a las pulsiones obsesivas de otro tipo, ¿no? Entonces me parecía que era un título, o sea, fíjate, los títulos a veces son difíciles de poner y pruebo muchos títulos, pero en este libro fue la palabra que saltó de inmediato. Uh-huh. Los relatos que están acá en el libro los has escrito durante 3 décadas, no es que te sentaras a escribir los libros en un año o todo lo que demora, sino que es un proceso largo. ¿Cómo llegó esa palabra? ¿Cuándo llegó esa palabra a ponerle nombre a estos cuentos? Bueno, como tú dices, son cuentos que en realidad fui escribiendo a lo largo de 30 años. Yo no estaba escribiendo un libro, estaba escribiendo cuentos. Entonces cuando me pidieron si tenía algunos cuentos por ahí y yo me puse a leerlos, me di cuenta de que la mayor parte de los textos que había escrito, a pesar de que eran sobre temáticas distintas y encargos incluso a veces de ciencia ficción o para un libro de mujeres cyborg, tenían en común este sentimiento. Entonces cuando los leí, cuando los iba leyendo dije, uy, qué raro esto, qué obsesión más persistente y qué aunados están estos personajes en torno a la avidez, y por eso saltó la palabra de inmediato. Uh-huh. A lo largo de estos relatos vemos personajes femeninos que un poco no están como fuera de la norma, pero que lo vemos en los cuentos, pero creo yo que también son salir de la norma, pero son cosas que pasan. Hablan de los deseos, hablas mucho de la niñez, de la sexualidad dentro de la niñez, que es algo que está presente. ¿Cómo desarrollaste esos temas en tu literatura? ¿Buscas escribir sobre quizás lo que no se dice tanto como lo que no está? Mira, es menos una cuestión programática que el hecho de que a mí se me va el ojo hacia esos temas. Y si yo pienso este libro en relación con lo que he escrito en 30 años, me doy cuenta de que yo empecé escribiendo sobre precisamente el momento en que las niñas pasan a la adolescencia y a la adultez. Ese momento que es un momento realmente un hito en la vida de cualquier mujer, porque la transformación física y también la transformación de su subjetividad es muy potente, porque ahí entra a operar toda la disciplina. Y hay cuentos sobre eso en este libro. También yo he trabajado mucho el tema de la enfermedad y del cuerpo. O sea, el cuerpo es un tema, bueno, al que le he dedicado mucho tiempo, está en todos mis libros, y esos temas también están tocados aquí. Entonces lo que yo hice en realidad fue organizar este libro poniendo en el primer tercio estos personajes que son sobre todo niñas, las protagonistas, también algunos niños. Luego puse a las adolescentes en sus colegios, hay 3 cuentos sobre esto, o digamos localizados dentro del espacio escolar en la adolescencia, y después el libro se va moviendo hacia situaciones de mujeres más adultas. Uh-huh. También está presente el tema de la maternidad. Correcto, sí, me olvidaba de eso, la maternidad, que es otro de mis temas en mi libro Contra los hijos, y aquí sobre todo el último cuento, pero no solo, aborda la maternidad, sí. Uh-huh.
Me interesa que hablemos también sobre el cuerpo, que como tú mencionabas está muy presente en tu literatura, y creo que aquí está expresado también a través del deseo, cómo el cuerpo responde a los deseos, y que muchas veces, estando consciente o no, el cuerpo ya expresa de alguna forma esos deseos. ¿Cómo fuiste configurando eso? ¿Cómo expresar a través de la literatura el deseo a través del cuerpo? Sí, lo que pasa es que yo realmente pienso que es en el cuerpo donde se expresa todo. O sea, yo no hago una literatura psicologista, con, digamos, alguna excepción, algún momento. Pero más bien yo siempre pienso que lo que está pasando con mis personajes, y esto no lo decidí, sino que sucedió así desde mi primer libro, es que los cuerpos manifiestan lo que hay detrás, lo que hay adentro. Entonces ahí se expresa el dolor, la angustia, el trauma, y se expresa también el deseo sexual, por más poco normativo que sea, ahí está, ¿no? Y se expresa casi sin conciencia de los personajes, que se dejan llevar por sus cuerpos. Por eso decía que la avidez es una palabra que indica una cierta determinación, pero no tanto una decisión, sino que algo que el cuerpo moviliza, que el cuerpo va por delante de los personajes, sus actitudes. Entonces eso, sí, la verdad es que yo me di cuenta de que eso estaba presente en muchos de los relatos. Fue interesante para mí descubrir eso, porque claro, cuando yo leo estos cuentos, salvo uno que lo escribí este año, que es Reptil, como que leí con distancia. Leí a mí misma como crítica que también soy, y fui percibiendo una serie de operaciones que están en todo mi trabajo, y mucho tiene que ver con esos cuerpos que se mueven hacia adelante, casi desobedeciendo la norma que los personajes podrían a lo mejor tener inscrita, digamos, en su conducta. Algo que también me llamó la atención, que en la mayoría de los cuentos no hay mucho diálogo, y creo que eso también es un poco porque están hablando desde el mundo interior, un poco los personajes hablando con ellos mismos, y aquí nosotros como lectores, como lectora, llegamos y entramos un poco en ese mundo interior de estos personajes que están explorando sus deseos, que muchas veces son como lados un poco oscuros. Fíjate que no lo pienso tan así, en el sentido que no siento que haya como más allá del último cuento, que es Ai, donde la madre tiene, bueno, una especie de conversación, un monólogo con la hija muerta, ¿no? Ahí hay una especie de intento de conversación, pero claro, nadie responde porque ya no puede responder esa hija. Pero más que examinarse tanto a sí mismos, son personajes que van como haciendo algún tipo de introspección sobre lo que han hecho en su vida. Y no sé, la verdad es que hay un poco de todo. Están las niñas de función triple, que en realidad están jugando y están conversando también entre ellas. O sea que creo la verdad que los cuentos son bastante diferentes entre sí, a pesar de que están dominados por esto que estábamos describiendo. Sí. También quería preguntarte por otro libro que publicaste también este año con la editorial Alquimia, que se llama Señales de Nosotros, y ahí hablas de la dictadura. También está el tema de la niñez, porque la narración va desde una niña, también es un relato autobiográfico. ¿Cómo relacionaste la memoria con la niñez, justamente en este año que se conmemoraron 50 años desde el golpe de Estado? Fíjate que yo tenía pendiente hacer una reflexión sobre lo que había sido mi infancia y mi temprana adolescencia, y lo que había sido esa infancia y temprana adolescencia para tanta gente de mi generación. Tenía la impresión de que se había hecho el relato de los jóvenes que eran hijos de detenidos desaparecidos, asesinados, torturados, o de padres de izquierda. Y a pesar de que me parece un lugar muy importante de contar, sentía que estaba un poco ausente ese otro relato de los que no estábamos ahí, que estábamos muy sobreprotegidos, que estábamos como de alguna manera en una burbuja informativa, o digamos, en una burbuja no informativa o no informada, y quería revisar un poco lo que había sido esa infancia, porque como te decía, me aproblemaba como persona de izquierda sentir que yo no había estado en un lugar de izquierdas en mi juventud, y cómo era posible, y esta es la gran pregunta de ese texto, cómo es posible que yo no hubiera sabido o entendido, a pesar de que había tantas señales que se filtraban dentro de la familia, se filtraban dentro del espacio escolar.
Por ejemplo, una de las cuestiones, pensando para atrás, que me impacta tanto todavía, es que teníamos compañeras que habían sido allanadas, porque una de ellas, de hecho, es hija de un importante militante comunista en un colegio de élite, y al mismo tiempo circulaba por el colegio el nieto del dictador con sus guardaespaldas armados, y nosotros de alguna manera teníamos tan aceptado y normalizado esto. ¿Cómo podía ser? Esa pregunta me tenía a mí muy, muy conflictuada, y tal vez la manera de resolverla fue pensándola en la propia escritura. Es interesante porque ahí tú hablas de esta burbuja un poco de no enterarse de lo que estaba ocurriendo afuera. ¿Qué reflexión podrías hacer tú ya a 50 años del golpe sobre este tema? También habemos generaciones que no vivimos durante la dictadura, pero estamos viviendo también las consecuencias de lo que fue la dictadura. ¿Cómo podemos salirnos un poco también de esa burbuja nosotros y nosotras? Sí, a mí me parece enigmático y peligroso, digamos, me parece preocupante el hecho de que la gente más joven como tú no están del todo informadas, no han sido apropiadamente informadas sobre la historia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio no se hablaba, por ejemplo, sobre la época del golpe. La historia terminaba en los años 50. Y creo que eso está pasando un poco ahora, que las generaciones más jóvenes no están informadas, pero no porque no quieran, sino que porque no ha habido esos contextos de conversación en la familia, en el colegio, en los medios, y de hecho cada vez estamos más desinformados porque estamos más bombardeados por mucho ruido. Entonces, yo siempre pienso, y yo como educadora, siempre pienso, ¿cómo se va a interesar a alguien en lo que no sabe? Y por eso mi esfuerzo cuando doy clases es dar muchísima información, dar muchísimo contexto para interesar a los alumnos, ¿no? en precisamente informarse más, como abrir puertecitas y ventanas para que estimular un poco ese interés. Entonces, si eso no sucedió en los años de la educación, y estamos viendo ahora, digamos, los efectos de la dictadura y el retorno de una derecha fortalecida, ultra, que pretende, digamos, volver a dictar la norma fundamental del país, los marcos operativos del país, creo que es momento de ponerse a leer, ponerse a investigar, ponerse a ver todos esos documentales que están en línea, que hay un montón de información en línea. Y bueno, ponerse las pilas, armar esa conversación, es parte de la responsabilidad de una persona adulta. Así como en Señales de Nosotros, yo pienso que la responsabilidad mía como niña desinformada y adolescente que nunca, o que se demoró mucho en juntar, digamos, las claves, las señales y leerlas, es hacer ese trabajo posterior para enmendar esa falta. Bueno, ahí vemos también la importancia de la cultura y de que se hagan públicas todas estas obras, los documentales, las series que están saliendo, que son muy importantes para que también a través del arte nos podamos ir entendiendo cómo fueron ciertos procesos que todavía nos siguen afectando. Sí, claro, por supuesto. Bueno, Lina, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por estar acá conversando sobre tu libro. Eso, muchas gracias. No, gracias a ti.